Bien, los que me han seguido todo este tiempo sabrán que este es un día muy especial. Después de todo, es la primera vez que me paso por aquí a decir hola después de más de 100 videos. Es una cantidad sorprendente. Como sea, al crear este canal mi intención era tener una bitácora que me permitiera mostrar la forma en que desarrollo mis obras. Pero si no hablo del cómo, entonces, ¿qué podría decir? ¿Qué puede decir un ilustrador en primer lugar? Por eso mismo me pasé mucho tiempo pensando en cómo debería ser este video. Después de todo, ya hay muchos videos y canales en YouTube donde pueden enseñar todo lo que yo sé sobre dibujo y seguramente lo explicarían mejor que yo. Por eso llegué a la conclusión de que no debería hablar del cómo hago las cosas. Para empezar, decidí ser ilustrador porque quería decir mis ideas, pero hace años no se me daba muy bien hablar con otros. Aún ahora tengo la impresión de que lo que digo es entre aburrido y confuso, pero a través del dibujo me resulta más natural controlar lo que quiero decir. Y esto me llevó a pensar que un ilustrador no puede decir absolutamente nada, es su trabajo el que debe hablar por él. Esto último puede sonar muy fuerte, pero lo cierto es que durante mucho tiempo, siglos y milenios incluso, una obra terminada no tenía a su creador al lado para explicarla, así que lo que veías es lo que había. Por eso los ilustradores dependen de cada elemento que puedan usar para mostrar sus pensamientos y opiniones. Y si lo piensan con cuidado, estos elementos son grandes herramientas a la hora de crear una ilustración. Después de todo, podemos usar iconos, indicios y cada elemento simbólico de nuestra cultura. Pero aún así, un problema persiste, y es que cada quien puede interpretar estos elementos de la forma en que mejor le parezca. Pero el mundo ha cambiado. Ahora los creadores tienen voz más allá de sus obras. Esto se deja ver en el formato que tienen páginas como DeviantArt o ArtStation. El nombre siempre ha sido importante, por supuesto, pero ahora también nos piden una descripción. Ahora podemos decir lo que estuvimos pensando, escuchando y sintiendo mientras creábamos nuestras obras. Y esto no hace más que complementarlas. Es una oportunidad que los que estuvieron antes que nosotros no tuvieron. Con todo esto dicho, no tenía ni idea por dónde empezar. Esta sería la primera ilustración que explico de esta forma, así que debía ser impresionante, con muchos personajes y un fondo muy complejo. Pero lo cierto es que nunca se me ha dado bien las cosas demasiado complicadas, y entonces tuve un bloqueo. Y tal vez esto sirva como consejo para algunos de ustedes, pero no piensen en crear algo enorme. Simplemente tomen algo pequeño y váyanlo moldeando hasta que en algún punto ya se haya transformado en algo enorme. Así que sin saber qué hacer, se me ocurrió este concepto. Justo después de que lo leí, por supuesto. La verdad, no sabía qué podía crear, así que entré a la sección de concursos en Artestreet y vi que estaba este concurso de crear al jefe de tu sociedad secreta. Me pareció interesante y me puse en marcha. Primero pensando en cosas como El Padrino o Scarface, pero gran parte de los personajes de estas historias deben mostrarse evidentes. Si eres el líder de una mafia, debes verte como uno, pero este personaje sería el líder de una sociedad secreta. Así que mi primera idea fue crear contradicciones por todas partes. Para eso pensé una vez más en las películas sobre la mafia. Si Vito Corleone y Tony Montana eran hombres mayores, este personaje debía ser una chica joven. Eso y que en más de 100 videos no he tenido casi oportunidad de dibujar chicas jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, al ser joven es difícil que se te tome como líder de algo, así que tenía que dar algún elemento que exponga experiencia, por eso decidí darle el cabello blanco. Y para continuar con las contradicciones, la expresión facial debía contradecir los elementos en su rostro. ¿Qué quiero decir? Maquillaje pesado en un rostro joven, y una cara sonriente e inocente para una chica con enormes cicatrices. Esta misma idea la recuperé en el vestuario, ya que el traje debía verse elegante y muy formal. Pero decidí recuperar elementos cercanos que hemos visto en el anime, como la corbata ancha y la falda prensada que están presentes en los uniformes escolares. Con todo esto ya en el personaje, ahora debía buscar elementos que directamente le dieran una carga amenazante. Para esto empecé por la pose. En un principio estaba buscando una pose dinámica, con una vista contrapicada para acentuar su grandeza. Pero lo cierto es que en el cine la gente más peligrosa es la que siempre está quieta, la que al levantarse de su silla todo el mundo se pone nervioso.
por eso decidí darle una pose relajada y estática. Y por eso el fondo debía ser la contradicción a la pose en este caso. No se me da particularmente bien crear fondos, pero la idea del urbano surgió naturalmente al pensar en una sociedad secreta que tuviera que estar en todas partes. Al mismo tiempo, quería transmitir una sensación retorcida, y por eso el plano de la ciudad está inclinado. En cuanto al color, los verdes y los violetas predominan. Estos son colores complementarios y opuestos, así que funcionan para reforzar mi idea de contradicción. Para este personaje me parecía importante no incluir armas. Después de todo, quería que el personaje fuera imponente por sí mismo. No quería que tuviera que depender de un revólver o una espada para generar respeto. Por eso la inclusión de latas de pintura me ayudó a cerrar este concepto. Por un lado, iba muy bien con la estética urbana, pero por otro, al juntarse con la mancha de pintura, puede generar dos lecturas desde mi punto de vista. El primero es que ella ha pintado esta ciudad, ella ha decidido qué colores tienen las calles, pero el que la pintura que gotea desde la lata en su mano sea blanca nos da una segunda lectura, y es que ella también decide cuándo borrar el paisaje, ella decide cómo y cuándo mancharlo, por eso mismo expone el nombre de su organización secreta en una valla publicitaria. Y hablando de contradicciones, la ciudad está torcida, pero ante esto el personaje se mantiene en una pose estable y relativamente simétrica. Creo que este es el elemento que mejor expresa el control que ejerce este personaje sobre todo su mundo. En este punto puede que pienses que en cada paso que tomé para crear este personaje sobrepensé mucho las cosas, y puede que sí. Pero este es mi método de creación y agradezco que me hayas acompañado en este primer paso del nuevo camino que trato de tomar. Sé que no tengo un público enorme en comparación con otros creadores de contenido, después de todo ni siquiera alcanzo aún los 1000 suscriptores, pero aún así quiero que sepas que leo y trato de contestar a cada comentario y presto mucha atención a cada me gusta, porque aquellos que consideran que mi trabajo es de alguna forma importante, también son muy importantes para mí. Lo cierto es que ahora mismo no estoy muy seguro de cuál será el futuro de este canal, pero me gustaría saber tu opinión, tanto de mi explicación como del formato de este video y por supuesto de la ilustración que presenté el día de hoy. Y si deseas apoyarme, puedes seguir el ritual estándar de YouTube. Puedes suscribirte, comentar y compartir mi contenido. E incluso si lo deseas, puedes encontrar información sobre mis comisiones en la descripción. Ya sabes, por si deseas tener una obra original y exclusiva creada por mí. Sin más que decir por hoy, gracias a todos por seguirme y nos veremos a la próxima.